Siguen escuchando Onda Regional de Murcia en directo. Faltan pocos minutos, 12 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Vamos a abrir el espacio de economía doméstica, estas píldoras de economía doméstica del ICREF que hacemos con el Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Y tenemos hoy a su directora, Nicolás González. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Nada, estamos abriendo curso. No sé si ustedes también se encuentran en eso, en la apertura del curso. Pues en eso estamos todos, sí, cada uno a su manera y Sí. bueno, ayer como saben pues ya abrimos oficialmente el nuevo curso, sí. Sí, después de estar unos meses así en funciones ya parece que todo se va estabilizando y que, en fin, volvemos a la normalidad. Y nos proponen como tema hoy un asunto, unas siglas que estamos muy acostumbrados a ver en todas partes, el PIB, el Producto Interior Bruto, pero a lo mejor desde que dimos clase de economía hace 1000 años no nos hemos parado a pensar en lo que es, ¿no? ¿Qué es el Producto Interior Bruto, Nicolás? Bueno, pues el Producto Interior Bruto, el PIB, es un indicador económico fundamental que todos debemos conocer porque todos los días en los medios de comunicación oímos crece la economía, decrece la economía. Pues cuando hablamos de que crece, recupera los niveles prepandemia, el indicador con el que debemos siempre apoyar esas afirmaciones es el PIB, el Producto Interior Bruto. ¿Y qué es? ¿Cómo lo podemos definir para entenderlo? Bueno, pues es el valor que un país genera en un periodo determinado, frecuentemente se suele calcular en anual, aunque también de forma trimestral, de todos los bienes y servicios que produce su economía en un periodo determinado de tiempo. Es un dato muy útil, como decimos, primero porque a las administraciones, a los bancos centrales, pues les sirve para tomar decisiones sobre política económica y sobre política en general. Luego también nos puede servir para comparar distintas economías. Por ejemplo, una buena parte de la contribución que hacen los países que somos miembros de la Unión Europea al presupuesto de la Unión, pues va a depender del tamaño de su economía. Y luego también ese PIB va a ser determinante a la hora también de hacer una distribución de fondos, por ejemplo. O sea, es un indicador básico para la toma de decisiones públicas y también para la toma de decisiones privadas, sobre todo en lo que se refiere a sus expectativas y en cuanto a las previsiones que puede haber de crecimiento o no de la economía. Un dato muy importante por lo que nos está comentando, ¿no? Para poder tener en cuenta esa comparativa, esa concesión de ayudas entre países. ¿Cómo lo calculan? Bueno, pues aunque vamos a llegar al mismo resultado, es cierto que podemos hacer ese cálculo de distintas maneras. La más habitual, la que más vamos a ver en los medios de comunicación, va a ser el cálculo del PIB, que se conoce por el lado de la demanda y tiene pues una serie de componentes. Ese PIB por el lado de la demanda es la suma del gasto que han hecho todos los agentes económicos del país durante ese año. Pues tenemos, por un lado, el consumo, pues es decir, lo que gastamos, los hogares, las familias, las instituciones sin fines de lucro. Pues, por ejemplo, cuando vamos a comprar los libros de texto para este año, cuando hemos ido a un hotel o hemos alquilado un coche estas vacaciones. Eso son actos de consumo que se suman al PIB. También está la inversión, que también puede ser tanto de familias como de empresas. Por ejemplo, cuando adquirimos una vivienda, cuando una empresa compra, por ejemplo, pues equipos informáticos, esas adquisiciones de bienes se suman también al PIB. Luego hay un tercer componente, que es el gasto público, que es todo ese gasto que realizamos desde las administraciones y el sector público. Y luego hay dos, que son las exportaciones y las importaciones, que son a veces las que pueden generar un poco más de duda de cómo suma, cómo restan. Bueno, pues todo el gasto que los extranjeros realizan en productos españoles son exportaciones y se suman al PIB. Por ejemplo, pues en Murcia, que es una región eminentemente exportadora, todo lo que exportamos, por ejemplo, en frutas, verduras, industria agroalimentaria, etcétera, todo eso se suma al PIB de la región de Murcia y contribuye al PIB nacional. Por contra, todas las importaciones, es decir, los bienes que los españoles consumimos de productos extranjeros, restan, porque es un gasto que estamos realizando, pero que se va al exterior. Una de las exportaciones claves de nuestra economía, por ejemplo, es el turismo, porque el turismo para extranjeros, porque viene, por ejemplo, una persona de Reino Unido a consumir aquí y es un gasto que están haciendo extranjeros en productos y en servicios que estamos generando en la región de Murcia.
Claro, todo esto es, es difícil de calcular, pero tiene cierta facilidad si todos esos intercambios son transparentes y los localiza uno, no sé, movimientos bancarios y cosas de ese tipo, ¿no? Y presupuestos. Pero claro, hay un montón de cosas que no se ven, que no son tan transparentes, ¿no? Eso a lo que llamamos economía sumergida, a lo que no se ve. Bueno, la economía sumergida no entra dentro de ese cálculo del PIB porque, como bien dices, no se ve. Dentro de esa economía sumergida solemos distinguir dos tipos diferentes. Está la economía informal y la que es puramente ilegal. ¿Qué sería esa economía informal? Es una manera muy blanda de decirlo, pero bueno. Sí, desde luego. Hombre, puede ser la paga que yo le doy a mi hijo, ¿no? Eso no se registra en ningún blando, sitio. ¿no? Ah, vale. Bueno, pero eso lo podemos admitir. Vale. Eso es admisible. Bueno, esa economía informal son actividades que son legales. Pues se puede prestar un servicio y hacerlo sin factura. Bueno, pues puede ser un servicio perfectamente legal, puede ser pues un servicio de fontanería, de electricidad, puedo vender un mueble y lo puedo hacer. Es una actividad que no es ilegal, no es nada ilícito, pero no la estoy declarando, de forma que no va a aflorar y no va, por tanto, a contabilizar ese gasto para efectos del PIB. Luego hay actividades directamente ilegales, como puede ser el tráfico de drogas, corrupción y otros delitos, y actividades que están al margen, que no cotizan, que no están reconocidas como actividades económicas. Bueno, pues esa economía sumergida no entra en el PIB, pero es clave y hay que evitarla a toda costa, porque tiene unas consecuencias muy graves. La primera de ellas es que puede suponer unas pérdidas muy importantes para el Estado. Y cuando hablamos del Estado, al final hablamos del estado del bienestar. Es decir, si no captamos los recursos necesarios para sostener la educación, la sanidad, etcétera, tendremos servicios públicos deficitarios y podremos vernos en la obligación, es el caso de algunos estados, no hablo de economías desarrolladas, pero sí de estados que pueden estar en vía de desarrollo, que les puede llevar a subir impuestos, subidas de impuestos que dificultan a los agentes económicos poder desarrollarse y profundizarnos en esa crisis. Y luego también nos puede llevar a, como ha señalado al principio, a no calcular bien el PIB. Y no calcular bien el PIB y otras estadísticas económicas nos puede llevar a que las administraciones públicas, los poderes públicos, tomen decisiones económicas equivocadas. Y fíjate, si me permites, porque además ha salido la noticia esta mañana sobre la importancia que tiene calcular bien el PIB. En el Reino Unido ha habido una actualización muy polémica del PIB. Han dicho que han realizado una serie de cambios, unas mejoras metodológicas, que les han llevado a calcular por encima de los niveles que conocíamos la economía de 2020-2021, de toda la fase crítica de la pandemia. Y hay muchos economistas que han alertado sobre la importancia de esto. Como ciudadanos deberíamos estar preocupados por cómo se calcula, porque si vamos a tomar decisiones en un momento crítico como fue la pandemia, tomando como referencia esas cifras de marcha de la economía, pues puede que hayamos tomado medidas que no eran necesarias, de expansión de gasto, de mayor deuda, que no estarían justificadas por una situación económica tan negativa. Y entonces eso puede redundar en una administración más ineficiente. Fíjate, ¿no? Lo interesante de esa parte. Estábamos también pensando en todos los aspectos que forman parte o se tienen en cuenta para poder hacer ese cálculo del PIB, con este inciso, ¿no?, que nos acaba de mencionar, y nos venía a la mente lo que sería, pues hemos hablado de crisis económica, pero nos venía a la mente lo que sería la recesión económica. ¿En qué términos, cuándo podemos decir que nos encontraríamos en una recesión económica? Bueno, vamos a ver. Tenemos que entender siempre que la economía, si observamos una serie histórica muy larga, pues veremos que hay ciclos de expansión, de crecimiento y ciclos en los que la economía decrece. Uh-huh. Bueno, hay que distinguir esa recesión, como mencionabas, de una desaceleración. Una desaceleración es una situación en la que en cada trimestre observamos que crecemos, pero que crecemos menos que el trimestre anterior, ¿no? Vamos bajando el ritmo de crecimiento. Pero podemos entrar en lo que llamamos una recesión. ¿Y eso qué es? Bueno, pues normalmente en una fase cuando empezamos a crecer cada vez menos, pues puede ser que acabemos decreciendo. Es decir, que destruyamos valor de nuestra economía. Bueno, pues si tenemos un crecimiento del PIB negativo,
de crecimiento, este defecto de economista, lo de crecimiento negativo. Crecer negativamente no sé. Sí, lo entendemos. Para otra forma de dulcificar, ¿no? Lo malo. Sí. Los Pero bueno, cuando eufemismos. decrecemos más de 2 trimestres, bueno, pues hay un cierto consenso en llamar a eso una recesión técnica. Pero bueno, no hay un consenso muy cerrado en torno a eso, a cuándo hay una recesión. Pero bueno, se entiende que con 2 trimestres pues ya la situación es para empezar a preocuparse. Y normalmente esto sucede cuando se retrae el consumo, ¿no? Cuando dejamos de ver movimiento de todos esos factores que nos comentaba antes, de todas esas variables. Claro. Los motivos por los que se puede entrar en recesión económica son muy diversos, ¿no? Pues puede ser por un exceso de oferta, puede ser por un momento de incertidumbre. Hemos vivido varios episodios recientemente. La pandemia pues fue una fase de contracción que en un principio estaba motivada por todas las restricciones que hubo y después por la incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar y como no lo sabíamos, pues las familias no gastábamos, ahorramos mucho dinero y las empresas no invirtieron. Lógicamente hace que crezcamos menos o que, como ocurrió en 2020, pues tengamos una caída muy acusada del consumo. Y los efectos que eso puede provocar pues van desde caídas de producción, desempleo, podría también aumentar la riqueza, fomentarse esa desigualdad dentro de los propios ciudadanos. Son las causas muy diversas, pero los efectos, las consecuencias pues serían bastante similares en cualquier caso. Pues nada, Nicolás, la verdad que le agradecemos esta clase intensiva, personal, particular de economía, muy divulgativa, la explicación que nos has hecho del Producto Interior Bruto y de otras cuestiones. Me he quedado yo con el tema de los cálculos, ¿no? Del error o la falta de precisión de algunos cálculos, ¿no? Que comentabas que salía publicado hoy, pero bueno, iremos comentando todos estos temas también más adelante. Recordemos, píldoras de economía doméstica del ICREF, hoy con su director, con Nicolás González. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias y buen fin de semana. Igualmente, gracias. Nada, en cuestión de segundos tenemos el boletín de noticias con Maribel Peregrín. Nosotros volvemos después.